en internet. Previsión, la marca que asegura su tranquilidad. Seguridad y respaldo cuando más se necesitan. Previsión, cobertura integral de servicio fúnebre. Hay una sola Previsión. Afíliese por el 0800 81 60 y súmese a la mayoría. Sí, hay hábitos que cambiaron para siempre. De ahora en más, si te resfrías usas mascarilla. Otros continúan igual de firmes. Si vos o alguien de la familia precisan acompañante, seguís prefiriendo Acompaña, la única que te asegura un servicio totalmente a cargo de enfermeros titulados. Acompaña, enfermeros que te cuidan. 0800 8939. ¿En dónde estamos? Es una producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. Guión y conducción de Rubén Moyano. Puedes seguir por nuestro Facebook, que es en donde estamos, también por nuestra página web www.libertas.uy, la página web de nuestra, de la radio, por supuesto, CX30, que es www.cx30radionacional.com.uy. ¿Está bien así? Sí, correcto, ¿no? Viste que todavía me funciona la memoria, ¿eh? Eso es otro tema importante. Se tendría que declarar un día el Día de la Memoria. Hubo un Día de la Memoria, ¿no? Pero una memoria determinada, una memoria con un determinado perfil. Un día trataremos también ese tema de el Día de la Memoria, o la memoria de los mártires caídos, y parece que se recuerda a unos y a otros no. Por eso el tema este es tan espinoso, el de la libertad de prensa, porque en nombre de la libertad gente perdió la vida, en nombre de la libertad corrió sangre. El propio Jefferson llega a decir que la sangre de muchos hombres ha sido el combustible de la libertad. En nombre de la libertad gente cayó presa, torturada, desaparecida. En nombre de la libertad, bajo regímenes totalitarios, mucha gente se jugó la vida. En nombre de la libertad, periodistas perdieron la vida, porque precisamente se trata de eso. Y esto lo dice esta declaración, ¿no? Habla de que la libertad de prensa no se agota, por supuesto, en la libertad de expresar o de informar, sino que esa información tiene que provenir de la búsqueda, es decir, de la investigación, de una investigación que debe ser profunda, sistémica. Esa investigación, esa búsqueda, luego se transforma en información. Esa información luego se expresa, se difunde a la opinión pública y a partir de ahí se transforma en un bien público. Y digo esto porque en este año el lema que convoca a esta celebración de parte de la Organización de las Naciones Unidas y de la UNESCO es precisamente la información como bien público, cuidar la información como bien público. En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas da iniciativa de los países miembros de la UNESCO y proclama el 3 de mayo como Día Mundial de la Libertad de Prensa, con la idea de fomentar la libertad, precisamente de prensa y de expresión en el mundo, al reconocer que una prensa libre, pluralista e independiente es un componente esencial de toda sociedad democrática. La fecha recuerda la instauración de la declaración de Windhoek, que es la capital de Namibia. Hoy estuve investigando un poquito, es una capital que no llega a 400.000 habitantes. Namibia, un país que tiene componentes étnicos variados, hay una fuerte migración de alemanes, también de holandeses, ingleses, los africans, que es una especie de criollos, y también nativos, es decir, es una sociedad variada que hace a los componentes también naturales de una sociedad que incluso necesita de la democracia. Está con nosotros el diputado Felipe Schipani. Bienvenido, doctor, ¿cómo le va? Rubén, buen lunes, un placer estar contigo y con tu audiencia. Muchísimas gracias, Felipe, por estar también hoy con nosotros y en un día tan especial, tan particular para todos los que llevamos adelante esta tarea de comunicar, de hacer periodismo, pero que también le compete a ustedes, porque es la tarea de fortalecer la democracia y también de comunicarla. Se sabe que, de pronto para la gente que no lo sabe, Felipe, que cada legislador, sea diputado, sea senador, inclusive cada integrante del gobierno, tiene su secretaría también de prensa, tiene una manera profesional de difundir lo que ustedes consideran que es necesario difundir y comunicar a través de esa actividad que ustedes desarrollan, que también es la investigación en distintos temas, para poder arribar a un proyecto de ley que se pueda convertir en ley y que sea justamente un bien público, ¿no? Que esa ley sea de buena calidad.
Respecto a ese tema está el asunto de la ley de prensa, ¿te acordás? Que fue discutida en su momento. Hoy escuchaba al diputado Goñi, decía que es una ley muy reglamentarista y que hay que tener mucho cuidado con eso. Dio una expresión que para mí es de un purismo liberal que quizá no sea aplicable, pero es la mejor ley de prensa es la que no existe, pero en definitiva se tiene que regular ciertos aspectos, pero parecería que están muy favorecidos los grandes medios de prensa en nuestro país, y esos grandes medios de prensa que lamentablemente son cooptados por el poder político de turno, que al brindarles cifras cuantiosas, muy importantes, de publicidad a través de las empresas del Estado, las empresas públicas, inclusive de la actividad también del Estado, inclusive de los gobiernos departamentales, bueno, se genera ese vínculo de dependencia y de un perfilismo que hay, por ejemplo, hay un dato de una consultora brasileña, que creo que es Data, algo así, una consultora, lo digo al pasar, después lo voy a chequear todo esto, lo voy a chequear bien, pero más o menos por lo que estuve viendo, en el periodo de Mujica, el 90% de la prensa grande, es decir, los canales de televisión que todos conocemos, más los diarios grandes, el 90% fue cobertura de actividades del gobierno. Así que imaginad, y el resto quedó prácticamente a la sombra. Ustedes como oposición estaban en una mínima expresión, y hoy mucha gente espera que no pase lo mismo, porque ese dinero es de todos nosotros, pero a su vez ese dinero lo usa el gobierno de turno para cooptar o conquistar los medios de prensa que después nos dan una información muy perfilada. No sé qué opinión tenés sobre ese tema, Felipe, si te has elaborado alguna opinión. Hoy es un día muy importante, ¿no? En primer lugar, yo recuerdo siempre, cada día que se festeja el Día de la Libertad de Prensa, aquel decreto del general Rivera, ¿no? Del 1838, ¿no? Ya hace casi 200 años, en donde su primer artículo decía: la libertad absoluta y limitada de la imprenta es también uno de mis principios fundamentales. Todo individuo puede usar de ella sin restricción alguna. Y agregaba, pues esto no se conoce mucho, ¿no? Pues a Rivera se lo ha vilipendado, se lo ha difamado permanentemente. Pero es bueno aprovechar esta instancia para recordar, ¿no?, lo que escribía en el 1838. Dice: los particulares que se creyesen ofendidos por producciones de la prensa tendrán expeditos los medios de vindicación que la ley del país establece. Y esto es fantástico, ¿no? El tercer artículo es: los ataques de cualquier género que se dirijan por la imprenta en contra de mi persona, las de mis secretarios o contra los actos administrativos, no quedan sujetos a responsabilidad alguna, y para asegurar esta declaración, yo y mis secretarios renunciamos, mientras yo esté en el mando, a la protección de la ley actual y todo otro medio de vindicación. Es fantástico. Qué impresionante. ¿No? 1838. Entonces me parecía bien oportuno recordarlo hoy. Pero yo coincido contigo. Aquí se ha generado un relato, ¿no? Sí. El relato de que los medios de comunicación de este país forman parte de una alianza que conspira un día sí y otro también contra los intereses del Frente Amplio, ¿no? Yo recuerdo quizás el ataque a la libertad de prensa más importante que haya tenido este país en décadas, fue aquella declaración del plenario del Frente Amplio en virtud de la situación de Sendike, en donde se denunció una campaña orquestada de medios de oposición junto a los partidos de la oposición con el ánimo de desestabilizar la democracia. Eso fue en el año 2017, hace 3 años. Claro, ¿no? Claro. Sí. Sigue insistiendo, ahora está el concepto del blindaje mediático, ¿no? Poco menos que este gobierno está absolutamente blindado por todos los medios de comunicación que no admiten crítica alguna, y me parece que es toda una construcción falaz, porque, a ver, vamos a ejemplos concretos. José Mujica, ¿qué es? Por sobre todas las cosas, es una construcción mediática. A ver, cuando nace la figura de Mujica, que empieza a tener protagonismo, bueno, cuando llega al Parlamento, pero cuando ya estaba en el Senado,
bueno, las horas de Móviles en Vivo que había de Mujica, el seguimiento que había de cada cosa que hacía o dejaba de hacer José Mujica, fue producto de la amplificación de los grandes medios de comunicación. Claro. Entonces, pretender buscar fantasmas, como permanentemente se están buscando, me parece que lo que denota, en definitiva, Rubén, es una enorme inmadurez, ¿no? Yo no creo que los medios de comunicación de este país, como ocurre sí en otros países, tengan un rol político partidario, francamente. Yo creo que los medios tratan de, bueno, ser lo más objetivo posible. Naturalmente hay periodistas que tienen su visión de las cosas y las expresan, pero yo no advierto que en el Uruguay haya medios de comunicación alineados a favor o en contra del gobierno. Hay sí medios de comunicación que tenían su línea editorial. Es innegable, el diario El País tiene una línea editorial, Sí. la Diario tiene una línea editorial, La República tiene una línea editorial, pero el resto de los medios, y fundamentalmente los medios grandes, los medios masivos, los medios televisivos, son medios objetivos, allí va todo el mundo, allí se expresa todo el mundo. Yo en este día muy especial quiero hablar, hoy hay una excelente columna en el diario El País de Eder Gato, sobre lo que está pasando con la letra chica en TV Ciudad, ¿no? Porque eso sí es atentatorio de la libertad, Claro. ¿no? Que se utilicen recursos de todos los montevideanos para promover un programa absolutamente un programa paradamente tendencioso, que va en contra de las mejores tradiciones del país, porque en este país, cuando Jorge Valle era presidente de la República, los más veteranos recordarán que las principales figuras periodísticas del canal del Estado eran Raquel Garuech y Sonia Brescia, que claramente no eran coloradas, ni blancas, ni de los partidos tradicionales. O sea que en este país siempre se respetó la pluralidad democrática, la libertad de expresión y la libertad de prensa, y nunca los medios públicos, actuaron de un modo tan tendencioso, y es más, ni siquiera lo ha hecho en el pasado TV Ciudad. Nos podrá haber gustado más un contenido, no un periodista, una participación, un invitado, pero un programa que desde su origen tiene por objeto llevar una actuación absolutamente tendenciosa como la de la letra chica es vergonzoso, pues lo estamos financiando todos los montevideanos. Exactamente. Entonces, en la perspectiva de la libertad de expresión me parece que hay que hablar de estas cosas, y yo recomiendo leer la columna de Gato en El País, pues realmente sumamente interesante. Felipe, trajiste puntos muy importantes, ¿no? Recordar al general Rivera en esa disposición legal es sumamente importante. Principios fundamentales, la libertad de prensa y compromiso personal de Rivera, fundador del Partido Colorado, que como bien decís, ha sido objeto de una campaña de vilipendio, prácticamente lo trataron como un delincuente de la historia, y eso también tiene un perfilismo ideológico. Sería bueno en su momento tratarlo contigo y con algún especialista, de pronto algún historiador, que nos explique, como lo explicaban tantos historiadores serios, lo que fue la figura de Rivera, que con aquel abrazo del Monzón permitió la unidad de los ejércitos orientales, que había conquistado las Misiones, que se quedó junto a Artigas, incluso cuando muchos se tuvieron que ir por necesidad, pero él se quedó, se la jugó y se quedó cuando ya Artigas era, a nivel bélico era un perdidoso, apenas una batalla aquella de las Piedras que conmemoramos todo, pero no fue un ejército exitoso. Luego, lo que planteás, bueno, yo lo voy a leer, lo de Eder Gato, que es una persona sumamente culta, un connotado, también comunicador, abogado de profesión. Eso está muy bueno. Y otro punto con el que yo me quedo es con lo de las líneas editoriales. Eso es una práctica que tiene que ser el ABC del periodismo, la línea editorial. ¿Por qué? Porque la gente ahí identifica cuál es el sentido de la información y el análisis que está recibiendo de ese medio de prensa o de ese programa. Yo recuerdo que había un fabuloso editorialista en Canal 10, eso se perdió, bien lo dijiste tú, los canales no veo línea editorial, que fue Luna. Yo no sé si ustedes se acuerdan. Yo recuerdo Ángel María Luna. Exacto. Yo recuerdo a mi querido papá que esperaba las editoriales de Ángel María Luna. Y se sentía orgulloso como uruguayo porque
al ver que había un periodista con esa calidad editorial, también estaban las de Barret Puig. ¿Por qué? Porque los comparaba con los grandes editorialistas que son los maestros de las líneas editoriales, que es el periodismo argentino, que tiene hoy, hasta hoy por hoy, grandes editorialistas. Eso que tú decís es importante y no lo veo en los canales. Quiero cerrar la nota contigo, da para muchísimo este tema, pero yo me refiero, por ejemplo, todos los uruguayos, por lo menos la gran mayoría, nos damos cuenta que la gran prensa, que es cierto eso que decís, Felipe, que abren la cancha a todas las opiniones, que llevan de todos los pelos políticos, pero hay una tarea sutil que por omisión nos están vedando información. Es por el lado, por la omisión, no por lo que se dice, sino por lo que se omite decir. Y dónde se cargan las tintas en determinados aspectos que a veces son más alarmistas que otra cosa, y no se está destacando y haciendo ver el panorama general, por ejemplo, hoy por hoy, de cómo está tratando el gobierno de coalición la pandemia en nuestro país, y en términos que tienen que ser necesariamente comparativos con otros países, inclusive con países de la región, que es donde, con los cuales convivimos y no podemos salirnos de acá. Pero no lo veo, no veo un planteo serio, inclusive mesas serias de debates, donde realmente hayan debates entre virólogos, inmunólogos, médicos intensivistas, economistas, analistas políticos, pero que se dé en profundidad, mesas de debate en profundidad para que la gente tenga un mejor insumo. De pronto lo que hacemos acá contigo, hablarlo de esta manera, más distendidamente. Veo la información al pasar, muy superficialmente dada, lo que se coloca como agenda del día. Estamos todos recibiendo día a día la cifra de fallecidos, la cifra de contagios, sin explicarnos mucha cosa, y cuando algo malo ocurre, que lamentablemente eso siempre está a la orden del día, en todos lados, se lo enfatiza demasiado. Y parece que queda muy a la sombra todo un plan focal, sistémico, metódico, ponderado, de cuidar las libertades por un lado, esas libertades responsables, hablando de la libertad en el día de hoy, a la que apeló como consigna el presidente de la República, que después llegó a decir soy el que menos la usa ahora, pero no se puede entender la libertad sin responsabilidad. Felipe está en la tapa del libro, pero creo que la prensa tiene un gran deber en cuanto a educar mejor a la opinión pública. Eso corre por mi cuenta, por supuesto, ¿no? No, yo comparto. Es un gran tema que tiene el país, y fundamentalmente la televisión, que cumple un rol tan importante. Y faltan programas de análisis, faltan programas periodísticos. Yo concuerdo, cada vez son menos los espacios que hay para la reflexión, para la información. Sí. Yo no sé si es por cuestiones de rating, Sí, o por otros asuntos, pero yo realmente recuerdo otras épocas de la televisión uruguaya, en donde era recurrente los grandes programas periodísticos de los canales. Hoy no existen, ¿no? seguro, sí. Ya no tenemos un Never Araujo, ¿te en vivo acuerdas? y en directo con Never Araujo, Exacto. un Hablemos, Traverso. Ya no están los grandes programas periodísticos de este país. Tomándole el pulso a la República, ¿te acordás? Con Omar de Feo, ¿no? Totalmente. Totalmente, entonces yo creo que faltan esos espacios, son bien importantes. Y bueno, se ha hecho un esfuerzo también. El año pasado el Canal 5 hizo un esfuerzo con este programa Periodistas, y bueno, y tenemos todos los días, ¿no? La letra chica, que no es otra cosa que un pasquín. Es un pasquín de frente amplio, vamos a decirlo con todas las letras, Sí. es hermoso. Pero bueno, Y respecto a eso, mirá, ahora me acordé, mirá qué bueno, me acordé, Felipe, que hoy escuché que en el presupuesto de la Intendencia de Montevideo, la ingeniera Cose establece un presupuesto de más de 40 millones de dólares para este periodo, que estén destinados a publicidad, propaganda, publicidad. Abre el periódico el semanario que nadie firma, además todos se sacan el cuerpo, ABC, creo que ya está editado, tan kioscos te lo dan gratis, y eso lo estamos pagando, sí, como tú decís, todos nosotros. Y yo digo, el otro día traté ese tema, que sería bueno también conversarlo contigo, lo traté al pasar, incluso tengo muchos comentarios, gente que empezó a hacer las cuentas. Un plan, destinar la pobreza que hay en Montevideo, Felipe, la cantidad de lugares tan sucios, destinar esos dineros, es prioridad hoy, destinar el dinero para publicidad y propaganda en esa cuantiosa cifra de más de 40 millones de dólares, que es con plata de todos nosotros. Es increíble. Bueno, la intendenta está en campaña electoral desde que asumió. Sí, eso sí, es claro. Sí, claro. Y sí. Vive en un reality con
con esa camarita que la sigue a todos lados, hasta transmite en vivo de cuando está vacunándose. Es increíble, Sí, insólito. increíble. Y bueno, Pero bueno, yo espero que estas cosas hagan despertar a los montevideanos cuando tengan que votar, ¿no? Porque a veces yo creo que la ciudadanía montevideana está anestesiada, ¿no? Entonces, yo espero que estas cosas hagan despertar y que podamos cambiar la conducción de la intendencia, que reitero, permiten estas cosas que son groseras y que nunca habían pasado. Claro. Porque esto no es algo recurrente en los gobiernos anteriores del FA, esto es nuevo y se ha agudizado este año con la administración de COSE, y es una vergüenza utilizar los recursos de los montevideanos para promover un programa de un partido o debilitar a un gobierno nacional, como es lo que hace permanentemente este programa. Sí, lamentablemente. Vamos a seguir con ese tema, Felipe. Hay un montón de cosas. La ley de medios también. Y bueno, y un tema que yo lo traté, como te decía, que es qué bueno sería que se volviera con aquella ley, ¿no? La ley Cerrato, que después fue también actualizada, un buen plan de viviendas, porque por ahí también se resuelven muchas cosas, y creo que con un dinero como esto que se está gastando se puede hacer mucho. Creo que es un gran tema, un gran tema. Gracias, Felipe, por estar en este Un día. abrazo grande, Rubén. Hasta el próximo lunes. Hasta Saludos el a la próximo. audiencia. Gracias, igualmente. El diputado Felipe Schipani por el Partido Colorado, hablando con nosotros en este día tan especial. Y vamos ahora ya rápidamente a conversar con el doctor Edinson González Lapeire, porque tiene un montón de cosas importantísimas para decirnos respecto a lo que yo podría decir que es la autopista hidrolacustre. Me va a corregir el doctor, que es la de Paraná. ¿Qué está haciendo ahí Argentina? Se agarra de capitales chinos, viene China entonces y establece acá su hegemonía, mientras Brasil está haciendo otras cosas, está trazando grandes pistas vinculadas a puertos que van a ser licitados a través de empresas privadas, se va a generar una alta actividad portuaria, por ejemplo, y por supuesto de tránsito de mercadería, con una economía mucho más estabilizada, con un crecimiento del PBI, y en definitiva, Uruguay, ¿qué va a hacer? Seguimos mirando para un lado, para el otro, nos abrimos al mundo. ¿Qué tema? Y todo eso también tiene que ver con el cuidado del mar territorial. ¿Cómo lo estamos cuidando al mar territorial? ¿Qué política de puertos tenemos? ¿Se comprometió la Administración Nacional de Puertos a construir el dragado de muelles para UPM? Y que también son cifras cuantiosas. Pero todo eso es herencia del gobierno anterior, todo eso quedó de antes. Y ahí hay otro tema que después yo lo voy a tocar por mi lado, que tiene que ver con un compromiso que le puede salir una cuantiosa cifra de dinero al país a través de un juicio internacional que una empresa como Catón Natí le quiera hacer a Uruguay, si acaso Uruguay no le concede determinados privilegios para hacer esa obra en el puerto de Montevideo, porque también hubo un incumplimiento anterior que genera, bueno, la posibilidad de un juicio internacional, y estamos hablando de miles de millones de dólares. Bueno, quédate ahí, que vamos a seguir conversando. Y ahora con el doctor Edinson González Lapeire. ¿En dónde estamos? Es una producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. Una puesta al aire de CX30, Radio Nacional. Periodismo independiente, libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Guión y conducción de Rubén Moyano. Acompañar a tus seres queridos cuando no están bien requiere cariño y también profesionalidad.